darle la bienvenida a nuestra próxima invitada. ¿Con quién vamos a hablar sobre el proceso constituyente? Porque pucha que se ha hablado sobre los candidatos y candidatas independientes, qué hacer, cómo apoyarlos, pero además hay más todavía desconocimiento si se trata de escaños reservados para pueblos indígenas. Así que vamos a conversar con Elisa Loncón Antileo, académica del Departamento de Educación de USACH y candidata a la Convención Constituyente justamente por los escaños reservados. Así que, Elisa, bienvenida. Ya habíamos estado conversando alguna vez aquí en La Voz de los que Sobran. Qué bueno tenerte esta mañana con nosotros. Mari pulamien teumangile kumefele ayman newentu ayman kumbechi paya itaman sumo. Yo les digo que, bueno, saludo, le deseo un buen año para 2021 y que salga bien la voz de, de los que sobran. ¿Cómo se dice la voz de los que sobran en Mapudungún? ¿Tiene alguna traducción? Voz es Dumun. ¿Ya? Y los que sobran... sería algo difícil, ¿no? No, yo tengo los sobrantes, las sobras. Se la voy a encontrar. Ya. ¿Ah? Sí, pues hay que buscar, porque hay que buscar como el sentido al final, ¿no? Para poder saber cómo nos llamamos. La traducción idiomática es súper difícil, es un dicho, efectivamente. Claro, exacto, es un dicho, no es un vocablo, digamos. Entonces por eso es más complejo. Así que ya, lo va a buscar, te lo vamos a dejar puede ser como... Claro, puede ser el chidumú, como la voz que quedó. Ah, mira, qué buena. Upul el chidumú, la voz que quedó de lado. Ese está bueno. Ese está muy bueno. Es un poquito más lo que se busca, ¿no? Claro. Upul el chidumú sería la voz de los que quedaron de lado. Rezagados. Mira qué buenísimo. Elisa, vamos a conversar sobre justamente la Convención Constitucional. Se ha hablado mucho sobre escaños reservados, sobre independientes, pero hay mucho desconocimiento aún. Y tú vas a ir de candidata. Cuéntanos por qué distrito y si tienes que juntar firmas o no. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo voy por la vocería plurinacional. Vocería plurinacional es también como la voz de los que sobran, porque la plurinacionalidad, esa voz ha sido marginada, postergada. Entonces hemos levantado una candidatura que pretende recoger esas voces marginadas y en la vocería de la plurinacionalidad. Se va a construir nuestra propuesta con la gente que adhiera a esta candidatura. Y por el momento, bueno, tenemos educadores, profesores, artistas, dirigentes, organizaciones urbanas, y estamos nosotros por los escaños reservados de manera independiente por la cuarta, quinta, sexta, séptima y región metropolitana. Ya. De esas 5 regiones, macro regiones, va a salir un solo constituyente indígena elegido por escaños reservados. Y fíjense que esta es la concentración más alta en población indígena. Hay 800.000 mapuches más de 800.000 mapuches dentro de estas 5 macro regiones. Y qué subrepresentación entonces, uno solo para esas 800.000 personas. Claro. Y la verdad que, bueno, en nuestra experiencia, los escaños reservados se han transformado en escaño restringido más que reservado. Buenísimo. Restringido porque existe una serie de trabas que desincentivan la participación de las comunidades y la situación son 17 escaños reservados y está en riesgo esa participación de llegar a esos 17 postulantes por los pueblos indígenas, porque son 17 escaños que hay para pueblos indígenas. En riesgo porque, fíjate, en el caso, bueno, si uno lo ve en el caso mapuche, hay que tener acreditación indígena, y eso lo da la CONADI. Pero tenemos personas que son, que tienen ambos apellidos mapuche, que además son miembros de comunidades originarias
pero que aparecen como no poder patrocinar una candidatura porque no tienen ese requisito que es el certificado de que emite CONADI. Y tú podrías decir, mira, lo solicito. Y tenemos el caso de gente que ha solicitado y que, por decirte, hay una demora enorme porque no en todas las regiones se hace vía online. Acá en Santiago uno puede hacerlo vía online y rápidamente lo adquiere, pero no así en las regiones. Ya. Entonces, por otro lado, estos escaños se restringen mucho porque tenemos el caso de personas mapuches que han perdido el apellido mapuche. Claro. Sin embargo, sus abuelos lo tuvieron. Pero como no tienen los certificados de los abuelos porque ellos ya murieron, no pueden registrarse con ese, participar de este apoyo a las nominaciones, a las candidaturas. Y tenemos, por ejemplo, casos muy extremos como lo que ocurre en el pueblo Yagán, Selknam, donde las comunidades están muy aisladas. Y para patrocinar una candidatura se necesitan 3 comunidades indígenas y estas comunidades indígenas tienen que levantar un acta y esa acta tiene que tener la presencia de un ministro de fe. Y si hablamos, por ejemplo, de Uquica, que hay que pasar en barco y tenemos 4 días, entonces nos preguntamos, ¿quién va a pasar en barco a poder ir a acreditar allá a las comunidades? Entonces es como que le están poniendo así trabas y trabas. O sea, ya fue trabada la discusión en el Parlamento, fue vergonzosamente. Perdona, Hassan, no se escuchó. En términos burocráticos así, para evitar fraude y todos los demás, se tiene que hacer ese tipo de acreditación. El punto es que el Estado debe estar poniendo los recursos para hacer eso, no dejarlo a las comunidades. Exacto. Y ha sido una reacción muy lenta. Por ejemplo, recién ayer salió el listado de ministro de fe de CONADI. O sea, hay 4 días. Recién ayer salió. Recién ayer. Hay 4 días, hoy, mañana, hasta el viernes, ¿no? Para que ellos puedan ir a las comunidades donde se requieren. Pero por otro lado, es la otra restricción, que esto se debe hacer vía asamblea presencial y tenemos las restricciones COVID. Tenemos las restricciones, por ejemplo, de adultos mayores. Muchas personas que son de asociaciones están integrados por adultos mayores que tienen que estar en resguardo. Entonces, ¿cómo tú logras el quórum? Hemos tenido esa experiencia de gente que ha querido apoyar, pero que no ha logrado el quórum por estas limitaciones que son adultos mayores, el COVID y etcétera, ¿no? Entonces, las restricciones son más son grandes y están dificultando todo el proceso. Y por otro lado, el gobierno no se ha hecho cargo de difundir el procedimiento. Hemos tenido nosotros que difundir el procedimiento paso a paso. Por ejemplo, si quieres apoyar una candidatura, tienes que tener clave única, la saca en este link. Si tienes que tener el certificado de calidad indígena, lo saca en este link. Te fijas, es un proceso de educación, un proceso pedagógico que le correspondía hacer el Estado y que no lo ha hecho. Entonces, con todas esas limitaciones, estamos nosotros tratando de romper este círculo que está restringiendo la participación nuestra. Y Elisa, a mí por lo menos, no sé si les pasa lo mismo a Daniel y Hassan, me da la impresión que primero quisieran ponerle trabas a esto de los escaños, ¿no es cierto?, para pueblos indígenas, con todas estas restricciones, con todas estas dificultades que son evidentes. O sea, a cualquiera se le puede ocurrir que presencialmente no se puede hacer en las condiciones que estamos sanitarias, ¿verdad? Y también para todos y todas los independientes que se quieren presentar, hay mucho, pero mucho desconocimiento. ¿Cuál es tu impresión, Elisa, del por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué el Estado no se hace cargo de educar, como tú dices, de entregar la información necesaria para que la gente pueda apoyar este proceso, ¿verdad? Para que lo sintamos legítimo, además. Si al final es eso.
Claro, en el fondo, si uno lo analiza desde el punto de vista político, histórico, identitario, en el caso de los pueblos originarios, lo que ha hecho todo el sistema parlamentario, las instituciones del CERVEL, CONADI, y que han definido el sistema, la oposición y los parlamentarios que definieron los escaños, lo hicieron en el marco de la institucionalidad chilena. Y el marco de la institucionalidad chilena está sesgada porque son instituciones que tienen un colonialismo interno, son instituciones que están organizadas para no reconocer los derechos colectivos de los pueblos originarios. Eso es por un lado, la cuestión política. Pero por otro lado es quiénes decidieron, los parlamentarios que han sido productores y reproductores de la monoculturalidad, que jamás fueron a un curso de interculturalidad, que jamás fueron a un curso sobre derechos de las naciones originarias. Entonces, los monoculturales estuvieron definiendo los derechos de la plurinacionalidad y de la pluriculturalidad. Entonces, ellos no ven, al punto de llegaron de decir como Van Riesenberger, que dice que en realidad hay que hacer de escaño reservado para evangélicos, por ejemplo. ¿Qué refleja eso? Además de su racismo, la ignorancia, porque los escaños, el derecho a la autoidentificación de los pueblos indígenas es un derecho reconocido a nivel internacional y los parlamentarios debieran respetar, les corresponde respetar eso. Sin embargo, lo omitieron y fueron usando un discurso y un lenguaje que permitiera hasta ridiculizar para minorizar ese derecho y esa participación. Entonces, ¿qué es lo que faltó? ¿Qué falta? Y es un poco lo que nosotros también como candidatura nos estamos haciendo cargo. Falta una formación pedagógica intercultural donde el derecho de los pueblos indígenas sea, por lo que representa a nivel epistémicamente, lo que está en juego, lo que entró en juego es la ontología del ser indígena. O sea, tenemos una historia de descolonización, de destrucción de la identidad, de destrucción de los apellidos, y luego que lo destruyen, ellos empiezan a definir reglas del juego que no tienen que ver con ese contexto cultural histórico que los propios pueblos representamos. Entonces, hay una omisión epistémica de lo que es ser indígena. Y se habló incluso de que se hablaba de los indígenas auténticos, que había que proteger a los indígenas auténticos de los no auténticos, pero la identidad indígena es pluridiversa hoy día. O sea, tenemos más tradicionales, tenemos más a los mestizos, tenemos a los que están volviendo a hablantes, tenemos casos de jóvenes indígenas que no tienen ningún apellido porque ya son hablantes de Mapudungún, por ejemplo, los Mapudungufe, entonces, hay un abanico de identidades. Entonces, lo que tiene que hacerse cargo ontológicamente y también de la cuestión epistémica es que identidad indígena no es un cerco cerrado, sino que tiene diversidades. Y diversidades determinadas por la historia y por el cambio de la cultura, y que lo que más a nosotros nos representa es el derecho a la autoidentificación, pero ellos lo dejaron de lado. Ese derecho reconocido lo dejaron de lado. ¿Hassan? Claro. Entonces, y el otro componente, muy bien, pero, dale. Una consulta. Dijiste que son 800 mapuche en la macro región donde usted va a postular, sí, ¿cierto? ¿Esos son 800 en la lista del CONADI o 800 que no van a poder votar posiblemente? Son 840 y tanto mil, lo que aparecen de acuerdo a los al censo del 2017. ¿Y no cuántos están en los registros? Pero no sabemos si esos van a poder votar. ¿Y cuántos? No sabemos cuántos de esos van a poder votar porque tenemos toda esta limitación que te señalaba. Claro. Y lo otro es que el CERVEL, la ley de escaño reservado establece diferentes criterios para la lista de quienes van a integrar, van a poder votar por los escaños reservados. Y dentro de eso están los que tienen el registro CONADI,
los jóvenes que han recibido becas indígenas, los que están registrados en comunidades, ¿te fijas? Pero, y eso se va a publicar 45 días antes de las elecciones, o sea, ya a fines y comienzos de febrero tendrían que aparecer esas listas. Si tú no apareces en la lista, tú podrías apelar. Y una de las cosas que para nosotros es clave también es que tenemos, como te digo, el caso de gente que tiene prácticas de mapudungún, que son hablantes. Yo misma recibo montones de alumnos de mapudungún y que logran aprender, usar y llevar el mapudungún. Qué bueno eso. De acuerdo a la ley indígena, esos podrían ser reconocidos como parte del pueblo mapuche, porque Perfecto. La ley lo establece. Y yo espero que la gente se anime y busque estos argumentos que son técnicos y que garantizan el derecho y que no actúen, la institucionalidad no actúe restringiendo más todavía esta posibilidad de votar por un indígena que lleve la voz de nuestros pueblos. En Twitter, Te Amo Valpo dice, para todos los que reclaman a diario, yo me pregunto, ¿ya dieron su apoyo a candidato constitucional a través del CERVEL? Si no lo hacen, volverán siempre los mismos de los mismos partidos de siempre. Hagan el cambio, si no, seguiremos igual. Hagamos el cambio, dice Te Amo Valpo en Twitter. En YouTube, María Fernández dice, hay que pedir clases de mapudungún en los colegios. No entiendo nada, es difícil el lenguaje de nuestro pueblo. También es importante aprender mapudungún al igual que el inglés. Raúl López Nebredace dice, se me ha hecho difícil patrocinar un candidato constituyente independiente en el distrito 13 por falta de información. En Facebook, Claudia Apruebo dice, la élite ha hecho todo para que los independientes y pueblos originarios queden fuera del proceso constituyente. Y Jimena solamente hace una pregunta, dice, ¿es verdad que una declaración jurada notarial basta o debo estar reconocida por la CONADI? Es una pregunta, Elisa, que te están haciendo. Claro, por el momento, si quieren patrocinar, necesitan tener el certificado acreditado, la acreditación indígena que da CONADI, si quieren patrocinar un candidato. Porque si no lo tienen esa acreditación, pueden entrar al CERVEL con su clave única, pero eso va a aparecer como que no están habilitados para patrocinar. En el caso de la votación, cuando sea la votación ya en abril, si no aparecen en la lista de los que pueden votar por los escaños reservados, pueden ir ante la notaría a acreditar su calidad indígena. ¿Y cómo lo van a acreditar? De acuerdo a lo que dice la ley indígena. Que bueno, porque vienen de padres, de abuelos, te fijas, vienen de generaciones de indígenas, pero si perdieron los apellidos, es lo que yo digo, y hablan mapudungún, y participan en las celebraciones colectivas comunitarias, con eso tendrían que acreditarse. Lo que te van a exigir ahí, el aval tal vez de una organización indígena, pero hay que romper todas las restricciones porque es como asumir esta metáfora, ¿no? De lo que es la semilla silvestre. La semilla silvestre, está en la tierra e independiente de que se seque, de que se rompa todo, esa vuelve a brotar. Y eso es lo que representa hoy día la posibilidad de participar vía escaños reservados, porque son voces que han sido negadas, oprimidas, que han sido restringidas por todo lo que yo te estoy comentando aquí del colonialismo interno. Claro. Pero son voces que van a entregar diversidad, esta diversidad que conforma Chile, la plurinacionalidad y esta morenidad diversa que también, del cual también tanto ha trabajado y ha hablado el poeta Licura Chihuailaf. Entonces hay que dejar que emerjan estas semillas silvestres y por eso nosotros hablamos de la vocería plurinacional, que son semillas silvestres que tienen que brotar y llegar y llenar esta constitución de Chile de diversidades territoriales, identitarias, históricas, hombres, mujeres. Nosotros hablamos, por ejemplo, del Epupuili en el mapudungún para referirse al sexo que son gay, lesbiana y diversidad interna también. Todos tenemos derecho y todos tenemos que entregar contenido para esta plurinacionalidad. Y es por eso que es valioso que rompan, como les digo, usen todos los recursos habidos y por haber
así como se rompió el torniquete para dar espacio a todo lo que es la protesta social que se generó con el estallido, así también tenemos que hacerlo los indígenas respecto a las trabas que están colocando sobre nuestra identidad. Ellos la destruyeron, nosotros la vamos a reconstruir. A ver, Daniel. Elisa. Sí, a ver, Elisa, yo quería aclararle algo. En este programa usted tiene todo el derecho a hablar todo lo que usted quiera. Porque nosotros creemos también que aquellos que han sido como restringidos, etcétera, pueden hablar. Claro. Pero todo lo que usted ha hablado, en Chile hoy día usted lo está haciendo bien, no se respeta, ¿cierto? Y usted lo planteaba como una posibilidad de, por supuesto, la autoidentificación, la pluriculturalidad, etcétera, que hasta ahora no se ha respetado, pese a que existe la CONADI, pese a que existen el convenio 69, pese a que existen muchas declaraciones bonitas. Pero uno tiene la esperanza que a partir de la nueva constitución, el reconocimiento de los pueblos originarios, el Estado plurinacional, el Estado multicultural, comience a reconocerse aquello que le ha sido privado durante tanto tiempo y que usted nos estaba contando. Porque, ¿qué me pasa a mí? Cuando yo la escucho, digo, bueno, sí, tiene razón Elisa. Si todo este tiempo no se... O sea, no solamente no la reconocen lo que usted ha mencionado, sino que encima les dan más duro, ¿no? Y hay que ver cómo está la zona del de Arauco, del Gualmap. Pero, y ahí donde yo creo que, no sé si usted tiene la esperanza, y esa es la pregunta, ¿no? De que a partir de este proceso va a cambiar o no va a cambiar. ¿Y por qué se lo digo? Por lo que usted ha planteado. Usted, y no solamente usted, Elisa, todos los compañeros y personas que hemos tenido de pueblos originarios cuando vienen a este programa o al programa que yo hago en la noche, por ejemplo, de Apuntes Constituyentes, donde hablamos de la multiculturalidad, querían transmitir mucho y se ven muy ansiosos de transmitir lo que quieren porque no son escuchados en otros lugares. Y eso se entiende, se palpa. Se palpa que no tienen la oportunidad de decir lo que quieren, lo que sienten, lo que les gustaría. Porque le han negado durante años la posibilidad incluso de decir lo que piensan. Siglos. No solamente le han negado, sino que además los matan, los maltratan, les quitan tierra, etc. A partir de ahora, en este proceso constituyente, usted, sus compañeros, sus amigos, sus familiares, ¿tienen una esperanza de que esto efectivamente va a cambiar? Es un proceso histórico que viene de generaciones anteriores. No, pero a partir de esto que se está dando ahora. Sí, lo que se está dando ahora ha sido parte de la lucha que hemos dado. Claro, nosotros. no es. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuánto vamos a avanzar? Yo digo, vamos a dar algunos pasos, sí, es verdad, va a haber un cambio sustantivo, pero son algunos pasos que vamos a lograr. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es rompiendo la negación. Otros decidieron por nosotros. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué se están formando y se está llamando a votar por los escaños reservados y presentar constituyentes indígenas independientes? Porque nosotros buscamos la participación política. El día en que nosotros tengamos participación política, vamos a tener derecho a la decisión. Y cuando tengamos derecho a la decisión, no vamos a tener más estas restricciones que están hoy día establecidas por el colonialismo interno. El colonialismo interno se caracteriza porque no otorga derechos políticos a las naciones originarias. Entonces tenemos que destruir ese colonialismo interno y buscar formas de representación, y eso es un proceso, porque nosotros estamos avanzando a la conquista de la autonomía y la autodeterminación mapuche, pero eso no lo vamos a lograr si no participamos. Tenemos que participar. Y por otro lado, tú hablaste de la multiculturalidad. La multiculturalidad es un rasgo que tiene la sociedad y también la tiene Chile. Nosotros estamos hablando de la interculturalidad. ¿Qué implica eso? Justamente que seamos nosotros, que podamos decidir, pero que se reconozcan
los derechos a la participación política, los derechos colectivos de los pueblos mapuches, que se reconozca la cuestión, la diferencia cultural epistémica que representamos respecto al mundo, al desarrollo, los pueblos originarios, y que se reconozcan los idiomas. Cuando se habla de una política multicultural, es muy distinta a una política intercultural. La política intercultural implica reconocimiento y ejercicio de derechos y miradas epistémicas en diálogo. La multiculturalidad no. Simplemente da por se de que existe un grupo y existe el otro, y no hay diálogo, no hay posibilidad de cambiar el poder, las relaciones de poder, las jerarquías de poder. Hoy día nosotros estamos afectados por una jerarquía de poder monocultural. Entonces, claro, por eso es que decimos, mira, este es un paso, es un paso de los tantos otros que tenemos que dar. Exacto. Ya, Elisa, otra preguntita que tenía. Ya, primero para recalcar algo que usted dijo antes, que encuentro súper importante, que en el tema del censo, hay un censo, ¿cierto?, de 2017, que es un censo que da la cantidad de gente indígena por autoidentificación. Sí. Entonces, eso es el máximo. Las personas que se autoidentifican como mapuches están ahí, pero después hay un porcentaje bastante menor de personas que están en la lista de CONADI que cumplen con todos los requisitos para poder votar. Entonces, 45 días antes de la elección, vamos a saber la relación entre esos que son la población total de indígenas por autoidentificación y cuánto van a poder votar. Y eso como número nos va a decir algo muy importante sobre la legitimidad del proceso. Entonces, todo el esfuerzo, supongo que debe estar en igualar esos dos números. Y en ese sentido tenía una pregunta relacionada con eso, que al final, más allá de la interculturalidad, hay un tema acá de la plurinacionalidad, o sea, que el pueblo mapuche es una nación, que hay que respetarlo como tal. Y eso implica que tiene su propia institucionalidad. Entonces hemos hablado de cómo el colonialismo interno no ha dado o ha tratado de limitar la institucionalidad de la nación mapuche. Pero ¿cómo ha sido entonces las instituciones netamente mapuches dentro de la conversación política dentro de la comunidad en relación con el proceso constituyente? Así, supongo que cuando hablan de candidatos mapuches también tienen que pasar por sus propias instituciones. Y entonces, ¿eso ha sido una conversación que se ha logrado enchufar o ha sido muy difícil? ¿Cómo es eso? Para contarnos un poco. Es complejo porque también estamos limitados nosotros por el COVID, por ejemplo, porque no podemos hacer las reuniones masivas donde se toman las decisiones, donde acostumbramos a tomar decisiones también. Claro. Sin embargo, hay elementos que van con nuestra forma de actuar en el mundo. Y esas formas de actuar en el mundo tienen que ver con el pensamiento colectivo, la voz colectiva. Ya no es un ser que ilumina al resto, sino que esto se fortalece en la medida que se construye el texto de manera colectiva. Y en eso es que nosotros hemos puesto bastante valor, porque lo que yo pueda representar en la vocería plurinacional va a depender de ese apoyo colectivo que tenga de los jóvenes, de los ancianos, de las mujeres y del pensamiento propio mapuche. Entonces, se está llenando la propuesta, estamos dialogando en torno a los aportes de las mujeres, en torno a los aportes de los jóvenes, en torno a los aportes de los ancianos, de los mayores y de las organizaciones, de las asociaciones. Estamos priorizando, pese a todas las dificultades que tenemos con llegar a la asociación, estamos priorizando la voz de las asociaciones y tenemos asociaciones que están apoyando porque han sido, históricamente, ellos se han establecido en el territorio acá en Santiago, por ejemplo, Villa Alemana, Talca, tenemos varias asociaciones que están. ¿Y por qué? Porque ellos representan la voz colectiva del pueblo mapuche. Entonces, en ese sentido estamos respetando la forma tradicional, como también lo estamos respetando en función de la concepción filosófica que es de la identidad y lo que es ser mapuche, que se construye a partir de esta visión del ASMAPO. El ASMAPO es un paradigma filosófico que nos permite vernos a nosotros como mapuche en el presente, en la historia y en el futuro.
Y ahí es donde nosotros recogemos la visión de lo femenino, que tiene que ver con lo femenino determinado también por la naturaleza, porque en la naturaleza existe el poder femenino. Entonces, ¿a quién llamamos nosotros? Llamamos al poder femenino de la naturaleza. ¿Y quiénes lo representan? Las mujeres mapuches que hemos quedado nosotros sin voz, pues a nosotros no se nos ha visto. Todos los que escribieron los parlamentos, los cronistas que fueron a los parlamentos, nombran a los loncos. Y los loncos no fueron solos. Ahí fueron machis, fueron autoridad originaria, fueron mujeres. Y fíjate que las mujeres siempre hemos estado presentes en esta historia, pero hemos sido terriblemente nosotros invisibilizadas. Pero si lo miramos desde las MAPO, tenemos todo el espacio para hablar y para fortalecer nuestra condición de mujeres con sabiduría, con trayectoria histórica, con conocimiento, con resistencia. Entonces, a ese constructo de la visión desde el paradigma de las MAPU nos fortalece como pueblo, como nación, con un contenido filosófico propio. Y ahí es donde nosotros decimos, mira, podemos compartir esta mirada que es muy local, que es muy de nuestro pueblo, con la sociedad chilena, dialogar con el contexto internacional, porque el ASMAPO permite tener una concepción distinta de lo femenino. Ya no es la mujer el sexo débil, sino que la mujer representa la fortaleza de la montaña, de la lluvia, del arco iris. Imagínate lo que significa ser mujer desde la cultura nuestra. O decimos, mira, los derechos de la naturaleza, aquí la cultura occidental ha destruido completamente la naturaleza como recurso. ¿Y nosotros qué queremos? Que se respete la naturaleza, que se respete el agua, que se cuide el agua, que se cuide la montaña, porque son las fuentes de vida de nosotros. Entonces, esta crisis sistémica que existe en la sociedad occidental puede tener un diálogo para fortalecer la vida y el Cumemonien desde el pensamiento originario, y estamos dispuestos a hacerlo. Por eso hablamos de que nuestra candidatura y la futura constitución tiene que ser intercultural. Tenemos que construirlo indígenas y no indígenas, tenemos que construirlo con los pobladores, con todas las voces. Y bueno, hay un trabajo que realizar y mucho que escucharnos entre nosotros, entre el movimiento social de Chile también. Elisa, están siempre tan, ¿cómo decirlo? Aclarador. Siento que estamos aprendiendo todo el tiempo cuando te estamos escuchando, y nuestro público está sintiendo lo mismo. En Facebook, Ana Cruces dice, en Recoletas, en clase de Mapudungún, nos manda como un consejo. La coordinadora feminista de Peñalolén dice, ¿qué sabiduría nos transmite Elisa? En YouTube, Daniel Rebolledo dice, deberíamos partir por cambiar el nombre de la región de la Araucanía por la región del Gualmapu. Los símbolos importan mucho a la hora de demostrar respeto. Muy de acuerdo, como cuando dejamos de decir Isla de Pascua y lo cambiamos por Rapa Nui. También, o sea, hay muchas simbologías y mucho que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Si utilizamos bien el lenguaje, si empezamos a utilizar el lenguaje de los pueblos indígenas, realmente vamos a crecer mucho en ese sentido. Ya empezamos a internalizarlo de otra manera, ¿no? Y eso, por supuesto que es muy importante, y coincido en eso con nuestro público. Gloria Galvez dice, ¿uno tiene que apoyar a una independiente en el distrito por donde vota? Es una pregunta. Gloria, sí, efectivamente. Tienes que, si quieres apoyar a un independiente, tienes que hacerlo por el distrito en el que tú votas, efectivamente. Y es un poco engorroso, hay que decirlo, yo insisto en eso. Uno entra al CERVEL y claro, están todos los nombres, pero te van a ir apareciendo de 10 en 10, y en la mayoría de las comunas son más de 100, y no hay ninguna información sobre esas personas. Entiendo que pronto se va a hacer una app donde efectivamente, o que se está por lanzar una app más bien, no se está haciendo, se llevan un rato ya haciéndola, en la que efectivamente nos van a dar esa información. Estamos tratando de averiguar bien de qué se va a dar esa información. Bueno, los propios candidatos. Cuando sean candidatos. Claro, los propios candidatos. Están tratando de hacerlo ahora que son precandidatos, pero como bien dice Elisa, quedan 4 días. Es que es absurdo, sí. Como estamos como a el lenguaje. Elisa. Sí, el lenguaje.
Sí, aquí hay un problema de lenguaje, pero profundamente determinado por el colonialismo. Fíjate, por ejemplo, el tema de los escaños reservados, que yo les decía que ya son los escaños restringidos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el pueblo Coya? Tiene derecho a tener un representante en los escaños reservados. Sin embargo, ellos todavía no están identificados como pueblo Coya. Entonces, esta posibilidad que da el CERVEL, donde las personas individuales pueden apoyar patrocinar un candidato de su pueblo, ellos no lo pueden hacer porque todavía no aparece el pueblo Coya en el sistema. No. ¿Te fijas? Y tenemos ese problema. Se puede perder ahí la posibilidad de tener un representante indígena. ¿Por qué? Porque la institucionalidad del Estado colonial no tiene el reconocimiento todavía establecido. El gobierno como un lado. Por otro de la lado, improvisación, Elisa, da esa impresión, ¿no? Sí, es impresionante. Y el otro tema con el lenguaje es que quien define, quien impone el lenguaje son el poder político. Si a nosotros nos borraron los nombres, fue por la ocupación militar. O sea, en la ocupación militar, fíjate que la lengua mapudungún era la lengua que corría todo el reino de Chile, lo dice en 1603 el lingüista de Valdivia, lo señala así. A todo Chile estaba el mapudungún. Bueno, estaban los quechos, estaban los aymaras, otras lenguas también, pero la lengua mapuche es una lengua poderosa. Cuando se ocupó la Araucanía, a nosotros nos pusieron la institucionalidad del registro civil y ahí se modificaron nuestros nombres, se castellanizaron los nombres, se perdieron los apellidos, etcétera y etcétera, un largo etcétera. Entonces, nosotros ahora como campaña queremos hacernos cargo de eso, de recuperar el nombre mapuche, que hoy día está dentro de los apellidos, a partir del conocimiento del idioma, a partir de la recuperación de los sonidos, el nombre de las personas, pero también en los nombres de los lugares, que nuestra gente pueda decir, no era Cerro Santa Lucía, era Huelén. Claro. Que no era, por ejemplo, Cerro San Cristóbal, era Tupahue. Y esos Tupahue, Huelén, tienen profundo significado histórico, contextual, territorial. Exacto. Entonces, necesitamos renombrar el territorio con los nombres propios que todavía están en la memoria, porque nuestra memoria no está muerta, nuestra memoria está con nosotros y la podemos activar. Entonces, hay que hacer un trabajo de recuperación identitaria para también sanar todo un proceso de discriminación, pues, porque aquí se impuso una manera de dominación a partir de la lengua y con eso también una dominación que afectó profundamente la identidad y que nos sigue maltratando identitariamente, como son los escaños restringidos, pues. Tal cual. Me gusta eso, escaños restringidos. Voy a empezar a usarlo también. Voy a parafrasearte en eso, Elisa. Me gustó. Oye, ya tenemos que terminar el programa. Podríamos estar aquí toda la mañana porque francamente es un placer conversar contigo siempre. Twitter, Martín Yancamán dice, Elisa Loncón presenta su candidatura ante el CERVEL el lunes 11 a las 11 a.m., respaldada por comunidades y personalidades del mundo de la cultura y las artes. Sería bueno que asistan. Por supuesto, siempre con mascarilla, recuerde, si usted quiere ir, para que no tenga ningún problema. Y Paulina Angelina dice, oyendo a Elisa y llenando el corazón con sus bellas palabras. Amé su analogía con las semillas nativas, ofreciendo... y pone una planta y unos aplausos ahí en el Twitter. Elisa, muchas gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Siempre se agradece tus palabras claras, tu apego con la naturaleza y tu apego para explicarnos a cada uno de nosotros con mucha generosidad a qué hacen referencia cada una de las palabras. Generosidad y mucha paciencia, dice también Pedro aquí en el control. Así que se agradece un montón y esperamos tenerte nuevamente y esperamos también que verte ahí cuando ya en la papeleta. Queremos que estés en la papeleta y por supuesto vayas como candidata a la Convención Constitucional y por supuesto también estés en ella porque sabemos que tu aporte será muy importante en esa convención. Un abrazo, Elisa, muchas gracias. Y gracias por el espacio y bueno, por las posibilidades también que ustedes abren para el diálogo intercultural. Necesitamos muchos espacios como esto y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Elisa. Chao, que estés muy bien.